our tribe. We built castles and rallied our troops. We expanded our lands, achieved prosperity, and forged a formidable empire. Those who dare stand against us will be brought to their knees! For the glory of the Empire! Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamercy y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Bien, y aquí están viendo que tengo acceso a lo que es la última prueba que se estará realizando o que estarían pensando hoy, pero dice a las 10 UTC y me quedan prácticamente 5 horas con 50 minutos con 4, 3, 2, 1 segundo. Bien, Pero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y así luego, más adelante, puedan ver todo el contenido nuevo que les estaré trayendo. No se olviden que les había dicho en el video anterior que iban a llegar 2 nuevas civilizaciones, pero me equivoqué, porque había dicho que posiblemente llegaría Egipto y Grecia, pero aparentemente no, van a llegar otras 2 civilizaciones que estaremos viendo algún video donde nos muestran la decoración de esas civilizaciones, la experiencia. No tenemos los buffs y nos muestran de esas 2 civilizaciones también tropas y héroes. Bien, como son los diseños de esos, como sería la ciudad en general. Y bueno, luego son medio genéricos. Pero los estaremos viendo aquí en el canal, así que no se vayan. Aquí está la aplicación, bien, que tengo del emulador que estoy usando. Bien, sería el territorio 002, o sea, en la primera prueba que se hizo, la primera del todo, era territorio 001 y luego empezaron con Kingdom 1, 2, todo así hasta el 10, bien, que eran todas las betas, que en esos no se perdía el progreso. Acá en este territorio 002 sí se va a perder el progreso, no podés hacer compras porque lo que están haciendo es intentar probar contenido nuevo. Me imagino que van a probar las 2 nuevas civilizaciones que ya están ahí llegando y bueno, todos aquellos cambios que vayan a implementar, me imagino que los tendremos aquí y los podremos probar de primera mano y se los podré traer aquí al canal. Así que suscríbanse, den like y compartan este video, estén atentos. También, por supuesto, invitarlos al proyecto de de Eternal Empire, bien, que es el proyecto que estamos con más de 600 jugadores. Todos aquellos de ustedes que se quieran unir, es internacional. Y bueno, invitarlos para que estén. El 17 de octubre va a estar lanzado el juego de forma global, pero de antemano pueden ver los videos para ver cómo se viene, que esto me imagino que va a ser la última prueba que van a estar realizando en este servidor, con todos los cambios que se van a estar implementando y van a estar viendo que todo funcione correctamente con esta última prueba que va desde el 25, o sea desde hoy hasta el 2 de octubre. Y luego prácticamente seguramente les hagan las últimas correcciones según los problemas que se detecten. Y ahí preparen todo para el lanzamiento con las 2 nuevas civilizaciones y todo lo nuevo que trae el juego, porque también no olviden que trae el tema del sistema de clima, trae el nuevo sistema de las maravillas, donde prácticamente tenés tecnologías de maravilla y varios eventos. Bien, y todos esos eventos, todo ese contenido nuevo que nos han estado haciendo llegar. Así que suscríbanse, den like, compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Únanse también al Discord, que lo dejo en la descripción, al Discord del proyecto. Bien. Únanse al Discord del proyecto, como les dije, que es el que tenemos más de 600 jugadores, que está allí en el Discord, que es Eternal Empire. Bien, y espero que les agrade este contenido que estaremos viendo aquí muy pronto, no me quiero equivocar en nada. Y vamos a mostrar ahora, ni bien pueda, el video. Bien. Y gracias a todos los que han escrito en el último video, han hecho comentarios y eso. Y bueno, si no se escucha el audio o lo que sea, háganme las críticas constructivas que ustedes crean correspondiente y serán muy pero muy bien recibidas. Bien, no se olviden que esta es la última prueba que están realizando de forma cerrada. Bien, o sea, para un grupo reducido de jugadores. Y dicho esto, vamos a mostrar, porque si no van a decir, te está hablando demasiado y no está mostrando nada. Bien, vamos a cambiar.
Y vamos a buscar, colocar, como quien dice, en el drive, donde estaría, ahora sí, me quedó ahí medio escangallado, vamos a corregir, ahora sí, disculpen estas cosas. Bien, espero que sea la pantalla completa. Problema con el video, ahí estaría el play, porque acá grabé y prácticamente van a estar viendo. Bien. Y acá tenemos está medio raro, ¿no? Sería horrible. Inicio por así. Me grabó mal esta parte. No me gusta así. Pero bueno, está, es lo que tiene. O quizás subió mal. Pero fíjense en aquí el contenido. Y aquí ya tenemos la primera civilización, que es Corea. Bien, van a estar colocando la civilización de Corea. Y aquí podemos ver cómo es las banderas y todo eso que estaremos viendo muy pronto en el juego. Acá vemos la civilización, como se estaría viendo. Se me fue mucho. Pero más o menos la civilización como se vería. Luego aquí tenemos heroínas. Reina Sondiok, que ya la tenemos en el juego. Jisun Sin, o como se diga. Jido. Y Jiseon-gi, o no sé, también como se diga. Bien, acá tenemos que podemos combinarlos. Seguramente acá, por ejemplo, nos muestra que el héroe va a ser de... ¿De qué es? ¿De qué es el héroe? A ver. No vemos de qué es. Este es de arqueros. De arqueros, prácticamente. Acá nos muestran las tropas. Bien, estos serían los arqueros. Que de Corea creo que la tropa que siempre han dicho que la tropa de Corea la más potente es la de arqueros. Bien, la tropa especial debería ser arqueros, caballería, lanceros e infantería. Bien, acá más o menos vamos a ver un poco de contenido general. Como quien dice, veremos ese contenido general. No mucho más. Y acá el PvP, o sea, la construcción del edificio y todos esos temas. Y no mucho más. O sea, la pesca, todo esto ya más o menos lo han conocido. El tema de las maravillas, bien. Contenido de las maravillas que se podrá hacer este evento. Y donde podremos ganar algunas recompensas. Este es otro evento que vamos con el barco. Que ahora tiene una utilidad, no es solamente decorativo, sino que lo podemos utilizar para llegar a este tipo de islas y bueno, ir compitiendo y ganar enormes recompensas. También hay una tienda donde vamos a poder conseguir mucho contenido, muchas recompensas que van a ser muy pero muy útiles para nuestro progreso. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien, acá prácticamente nos está diciendo que ya hemos ganado a la heroína Cleopatra y luego podremos obtener, si llegamos a los 5 millones, que es lo que falta, todavía nos ha llegado, llegar a los 5 millones de preinscriptos, ¿bien? O sea, lleguen, vamos, métanle, pónganse las pilas. Hay que preinscribirse y darle con todo, ¿bien? Se anticipa que 50 millones de jugadores, The Last is Away Install and Launches el 17 de octubre. No sé, me imagino que aspirarán a que llegue a 50. Yo con mi inglés soy un desastre. La civilización de Corea está confirmada, así que regístrense ya. Bien, y aquí tenemos este contenido. Y creo que si le doy... Este no sé si ya es el mismo. Sí, este es el mismo. A ver si... No, esto no era. Perdón. El otro video es este. Bien. Acá tenemos el otro donde van a estar anunciando prácticamente la otra civilización. Y acá tenemos que de Last o sea, esto prácticamente viene el 17 de octubre, que esto ha sido supervisado por Microsoft. Bien, o sea, lo han hecho así. Y acá tenemos a los otros héroes, que si se fijan son héroes de Japón. Civilización exclusiva va a estar llegando, va a estar debutando. Así que las dos civilizaciones que estarían llegando entonces a Age of Empires Mobile serían Corea y Japón, que estarán llegando muy pronto. Espero que sea con esta última prueba, que quieran probar estas dos civilizaciones, a ver si funciona todo bien. Los héroes ya estaban incorporados. Y bueno, luego esto más de lo mismo, más o menos mostrándonos los héroes. Perdón que ahí se me pasó un poco. Ahí tenemos al primero. Perdón, no era. Toyotomi Hideyoshi.
Y luego tenemos a Oda Nobunaga, que es muy conocido, Tokugawa Ieyasu y Miyamoto Musashi. Yo soy un desastre con los nombres. Acá los héroes más o menos, las tropas, bien, que vamos a tener. Acá se supone que la tropa, no sé, me imagino que la tropa épica es el samurái. Habría que ver, el samurái es en general, creo que eran varios tipos de tropas, de unidades. Pero bueno, el samurái creo que por lo general lo ponían como espadachines, habrá que ver. O espadachín arqueros, no sé cómo lo implementarán el día de mañana. Y prácticamente tenemos todo este tema, ¿no? Acá vamos viendo cómo avanza. Creo que esto es más de lo mismo que habíamos visto en el otro video, el combate. Y no mucho más. Bien. El PvP, todo eso. Sí, lo mismo de los edificios, de recolectar recursos. Y bueno, el tema de las maravillas. Las maravillas tienen tipo tecnologías en las cuales puedes donar. Para eso tenés que participar en un evento que es de las maravillas también. Va a dar una cierta cantidad, la heroína ya la tenemos y bueno, todo esto que ya lo habíamos visto. Bien, así que por lo tanto tenemos eso de que prácticamente se ha anunciado que van a estar llegando dos nuevas civilizaciones a Age of Empires Mobile. Tenemos a Japón y a Corea. Por lo tanto, sumada a las civilizaciones que ya teníamos a Roma, teníamos a Francia, teníamos a los bizantinos. ¿Sí? ¿Bizantinos o eran los otomanos? Ya me perdí. Bueno, teníamos a uno de esos. Y teníamos a China. Ahora tenemos Corea y Japón. Entonces, en total tendríamos 6 civilizaciones para iniciar en el juego. Y seguramente en el futuro estén lanzando más. Bien con el tiempo. Y acá prácticamente lo que nos dice es que Microsoft supervisa. O sea, ellos, todo el contenido que realizan es supervisado por Microsoft, con el cual están colaborando para realizar el juego lo más parecido y más fiable dentro de todo a lo que es el género o lo que es la franquicia de Age of Empires. Bien, quieren hacerlo la versión para celulares, pero lo más parecido. Fíjense que aquí vemos algunas cosillas. Que estaría bueno que el día de mañana estos fueran tipo campañas. No estaría mal. O sea, un estilo de campaña que pudieran agregar en algún momento. Estoy esperando eso en la versión de China, que lo he dicho en muchas oportunidades. Había un tipo modo de campaña que estaba genial. O sea, creo que debería haber un evento o algo que fuera un estilo modo historia campaña y que lo pudieran implementar en el futuro, que eso le daría algo más de realismo, un PvE, pero distinto a lo que estamos acostumbrados. Si bien le han incorporado muchas cosas, que es el tema del clima, que es algo muy novedoso, no visto en otros juegos. Le han incorporado el tema del cambio del terreno, eso de la neblina, el tema de los charcos, esos lugares así, esos tipos de terreno que puedan enriquecer y orientar tropas. Eso está muy bueno, muy bien incorporado. También el tema de las bonificaciones por las estaciones. Bien, que tal estación te da, no sé, te maximiza la recolección de oro, la de madera, la de comida o la de piedra. Bien. Y luego el tema de que también, o sea, te da esas bonificaciones para tu ciudad. Bien, así que espero que les sirva. Creo que era la producción en realidad. Que les sirva este video, que los ayude a estar informados. Y bueno, estaremos probando, como ya les mostré, la próxima prueba y veremos todo el contenido del juego. Acá dice la civilización de Japón está confirmada. Bien, no sé, o sea, yo asumo, no tengo información, asumo que estas dos civilizaciones van a estar para esta última prueba y que las vamos a poder utilizar y mostrar. Sería lo coherente. Bien, nos autorizan a hacer videos, así que vamos a traerles contenido para mostrarles eso. Porque a veces viste que en las pruebas le dicen no pueden hacer ningún tipo de contenido y no te dejan mostrar nada. Esperemos que nos dejen hacerlo. Bien, ahora sí. Me despido, muchas gracias por todo. Este fue otro video de DK Gamers. Y bueno, también estaré subiendo el video jugando las primeras impresiones del juego. Y bien, salga ahora en unas horitas, porque me queda poco y nada. Es como a las 7 de la mañana de acá. Me tengo que levantar a las 7. Yo no soy de madrugar mucho, pero bueno, habrá que levantarse a las 7 de la mañana para poder probar el juego y traerles contenido de primera mano aquí en su canal. Suscríbanse, den like, compartan. Únanse a mi Discord donde van a tener todas las novedades, también en mi Facebook. Y bueno, los espero. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un gran, pero muy gran juego. Nos vemos.